Miró las manos que le salvaron la vida y me dijo que arruinarían las fotos de su boda. Piensa en eso por un segundo, porque yo lo pensé durante mucho más de un segundo, te lo aseguro. Mi nombre es Jack Reese. Tengo 53 años. He vivido en Cincinnati toda mi vida, y hasta hace unos 6 meses, te habría dicho que lo peor que me había pasado ya había quedado atrás. Me habría equivocado. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Ponte cómodo, esta historia te va a llevar a algún lugar. Dale al botón de me gusta y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Créeme, te va a encantar. Permíteme preparar la mesa primero, literalmente, porque ahí es donde todo explotó. El comedor privado de ese lugar en Indian Hill olía a romero y dinero. Manteles blancos gruesos, pequeñas velas votivas, aunque era media tarde, porque al parecer al ambiente no le importa la hora cuando te gastas el dinero de la herencia de otra persona en una boda. Me senté al final de la mesa frente a mi hija Lauren y la familia de su prometido, los Werner, gente adinerada de Cincinnati, de esas familias que han tenido la misma membresía en el club de campo desde la presidencia de Eisenhower. Ellen, mi exesposa, se sentó 2 asientos más allá riéndose un poco demasiado fuerte de algo que la señora Werner dijo sobre el pollo versus el salmón. Aiden, el esposo de Ellen, el padrastro de Lauren, tenía el brazo apoyado en el respaldo de la silla de Ellen como si fuera el dueño de la sala. El hombre habla de diversificación de cartera como si alguna vez hubiera tenido una cartera que valiera la pena diversificar. Crié a esa niña durante 25 años, y soy el tipo sentado al final de la mesa como si fuera un añadido de última hora. El camarero dejó sobre la mesa unos pequeños ramequines de costillas estofadas, y yo cogí mi vaso de agua. Fue entonces cuando vi que Lauren bajaba la mirada hacia mi mano. Sé lo que vio, todo el mundo lo ve tarde o temprano. La piel del dorso de mi mano derecha ya no parece piel. Está tensa, brillante, con pliegues como cera derretida y endurecida de forma extraña. Mis dedos no se doblan como deberían. He tenido 20 años para acostumbrarme a que la gente me mire. Nunca lo hice del todo. La cara de Lauren hizo un pequeño gesto, un pequeño estremecimiento, como si hubiera mordido algo agrio. Papá, dijo, en voz baja al principio, luego se inclinó como si lo hubiera estado ensayando. Te quiero, pero mira tus manos. La mesa se quedó un poco en silencio. La señora Werner de repente encontró su vaso de agua muy interesante. Son ásperas, dijo Lauren. Están marcadas. Van a arruinar las fotos. El fotógrafo dijo que los primeros planos de mi mano se verán terribles. Ella lo había practicado. Había ensayado este discurso frente a un espejo. Aiden simplemente da mejor la talla, continuó. Y Dios mío, lo señaló como si estuviera haciendo un anuncio de coches, tiene unas manos bonitas. Le queda bien el anillo. Y la familia del novio es de la alta sociedad, y no quiero que las cosas sean incómodas. Un suspiro, y luego el cuchillo se retorció lentamente. Él me acompañará al altar. Puedes sentarte en la última fila. Nadie dijo nada. Aiden tuvo la decencia de al menos parecer incómodo, mirando fijamente su costilla como si le debiera dinero. Ellen no. Ellen parecía casi aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Bajé la mirada hacia mi mano que sostenía el vaso de agua. Quisiera decirte que dije algo, una frase perfecta, una respuesta contundente que la puso en su lugar. No lo hice. He revivido ese momento probablemente 400 veces desde entonces, y cada vez hago lo mismo que hice ese día. Asentí. Me levanté. Puse la servilleta sobre la mesa, la doblé una vez como me enseñó mi madre, y salí de la habitación sin decir una sola palabra. Le construiste una vida con estas manos, y ella acaba de decirle a un grupo de extraños que son una vergüenza. Al tráfico de Cincinnati en la 71 Sur no le importa que te hayan arrancado el corazón con un cuchillo de mantequilla. Me quedé allí sentado durante 45 minutos, con la radio apagada, solo mis pensamientos y el sonido de mi propia respiración. Seguía mirando mi mano en el volante, mirándola fijamente como se mira algo después de que alguien te dice que es feo, como si tal vez esta vez vieras lo que ellos ven. No lloré.
Quiero que eso quede constancia. Jack Reese no llora en el tráfico de la 71 Sur. Pero algo en mi pecho se quedó ahí, pesado e inútil, durante todo el trayecto de vuelta a mi apartamento cerca de la avenida Erie en Hyde Park. Un lugar modesto, de una habitación, con paredes de ladrillo visto, el tipo de apartamento que alquila un tipo cuando tiene dinero que se niega a gastar en sí mismo. Entré, dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y me quedé en la cocina sin saber qué hacer con las manos, lo cual, considerando la conversación que acababa de tener, me pareció una broma cruel. Terminé en el segundo dormitorio, el que uso como oficina, aunque llamarlo oficina es generoso. Es una mesa plegable, un archivador y una caja de zapatos que nunca he puesto en un álbum de fotos de verdad. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y abrí la caja. La primera foto de arriba, Lauren, de unos 9 años, con un cono de helado de vainilla en una mano, mi mano en la otra, los dos sonriendo como tontos afuera de Aglomises Brothers en Madison Road. Ahí está. Ahí está mi niña. Y fue entonces cuando todo volvió, no lentamente, de golpe, como una puerta que se abre de golpe en medio de una tormenta. ¿Quieres saber quién era yo antes de todo esto? Te lo diré. Todos los sábados, lloviera o hiciera sol, recogía a Lauren justo después de terminar mi turno en la fábrica. Trabajaba en la línea de producción de una fábrica de sistemas hidráulicos en Norwood, un buen trabajo sindicalizado, un sueldo decente, manos callosas por el trabajo honesto. Yo seguía con mis botas de trabajo puestas, las gafas de seguridad subidas hasta la cabeza, y ella venía corriendo por el patio gritando, «Papá», como si me hubiera ido un año en lugar de 8 horas. Teníamos una rutina. Aglamesis Brothers por el lado, ella siempre pedía vainilla. Siempre, sin importar cuántas veces le dijera que tenían 40 sabores más. Me tomaba de la mano todo el camino, balanceando nuestros brazos como si fuéramos las únicas 2 personas en Ohio. Y cuando nos acercábamos a las puertas de la planta, la subía a mis hombros para que saludara a los chicos del muelle de carga. Ahí está mi héroe, me gritaba desde arriba, con helado goteando sobre mi cuello. Y todos mis compañeros se reían y me devolvían el saludo. Había un tipo, Larry Boyle, que trabajó conmigo en el muelle durante 12 años, que solía decir, Reese, esa chica algún día dirigirá esta ciudad, ya verás. Le creí. De verdad le creí cada palabra. Esos sábados eran las mejores horas de mi semana, mejores que el día de pago, mejores que las victorias de los Bengals, que, seamos honestos, no ocurrían con la suficiente frecuencia como para ser un verdadero contendiente. No tenía ni idea de que uno de esos sábados iba a ser el último normal. Era un sábado como cualquier otro. Tuve que pasar por la planta a recoger mi cheque antes de irnos, la nómina había fallado con el depósito directo esa semana, una de esas cosas en las que no piensas 2 veces. Llevé a Lauren conmigo. Había estado en ese edificio cientos de veces, todo el mundo la conocía. Estaba dibujando en una servilleta en la mesa de la sala de descanso mientras yo me acercaba a recoger mi sobre de la ventana de la oficina. Lo oí antes de entenderlo, un profundo crujido metálico, como si el edificio mismo se estuviera aclarando la garganta. Luego un golpe que sentí en los dientes. Una de las tuberías hidráulicas principales se había roto, fluido a presión, hirviendo, tratado químicamente, salió disparado de esa tubería como una manguera de bomberos hecha de ácido. Lauren. No pensé, no había un pensamiento en mi cabeza, ni una sola palabra, mi cuerpo simplemente se movió. Llegué a la mesa de la sala de descanso en apenas 2 segundos, me lancé sobre ella, la abracé con los brazos y la espalda hacia la explosión, me puse lo más grande posible entre ella y el rocío. Me golpeó en la espalda, los brazos, las manos, sobre todo las manos porque era con lo que la había abrazado, protegiéndole la cara. No recuerdo el dolor como te imaginas. Recuerdo la voz de Larry gritando mi nombre desde lejos. Recuerdo el olor, como a pelo quemado y algo químico y desagradable. Recuerdo a Lauren debajo de mí gritando, completamente ilesa. Ni una sola gota la tocó, ni una sola gota. Salió de ese día sin un rasguño. Yo no. Larry lo vio todo, corrió antes de que nadie entendiera lo que había pasado, sacó a Lauren de debajo de mí mientras yo seguía en el suelo. Nunca lo olvidó.
Me llama todos los años en el aniversario solo para saber cómo estoy. Hay cosas que te siguen importando aunque no seas tú quien haya resultado herido. Lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Lo volvería a hacer. Esa nunca fue la cuestión. La pregunta, la que nadie se molestó en hacerme durante 15 años, era cuánto me costaría después. Uno pensaría que un hombre que se arroja frente a un fuego químico por su hija merecería algo. Gratitud, un poco de gracia, tal vez solo el beneficio de la duda. Ellen solicitó el divorcio 4 meses después. Recuerdo estar sentado frente a ella en el despacho de un abogado en el centro, con las manos vendadas con vendas de compresión, aún sanando, aún aprendiendo a sostener un tenedor de nuevo. Y ni siquiera las miró. La trajiste a esa planta, Jack, dijo, seca, fría, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, igual que Lauren lo haría 20 años después. Eres un imprudente, no puedo confiar en que no la pongas en peligro otra vez. Imprudente. Casi me reí. Me habría reído si no me doliera tanto mover el pecho. Ellen, me lancé frente a. Sé lo que hiciste, me interrumpió bruscamente. Sé exactamente lo que hiciste. Y ese era el problema, ella sí lo sabía mejor que nadie. Eso era lo que lo hacía mucho peor. Esto no era ignorancia, era culpa disfrazada de ira como una máscara de Halloween, porque es más fácil estar furioso con alguien que aceptar que no fuiste tú quien salvó a tu hija. Ella obtuvo la custodia completa. Yo obtuve los fines de semana, luego cada 2 fines de semana, y luego, poco a poco, como el hielo se derrite tan gradualmente que no te das cuenta del charco hasta que estás parado en él, obtuve menos que eso. Y en algún momento de esos años, ella comenzó a reescribir la historia. No lo presencié en tiempo real, nunca sucede. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo rastrearlo. Pequeños comentarios a lo largo de los años me llegaron de segunda mano, Lauren diciéndole a una maestra que su papá se lastimó porque no estaba teniendo cuidado, Lauren a los 13 años preguntándome por qué permití que eso sucediera. No qué te pasó a ti, ¿por qué permitiste que eso sucediera? Durante 15 años, Ellen tuvo a esa niña al oído todos los días, y yo la tenía cada 2 fines de semana si el horario lo permitía. Hagan ustedes las cuentas de qué versión de la historia iba a ganar. Ella convirtió la prueba de cuánto amaba a esa chica en evidencia en mi contra, y ni siquiera la vi hacerlo. La demanda contra la planta tardó casi 3 años en resolverse. Un caso histórico, negligencia corporativa, registros de mantenimiento defectuosos, toda la cruda verdad sobre cómo una empresa multinacional dejó que una tubería hidráulica se pudriera hasta que le hirió gravemente las manos a un padre. Gané a lo grande, una indemnización que cambia por completo la vida de una familia. No toqué ni un centavo. Sé cómo suena, créanme, mi propio abogado pensó que estaba loco. Jack, podrías comprarte una casa en Hyde Park al contado, podrías jubilarte mañana. Y yo estaba sentado en su oficina con las mismas modestas botas de trabajo que había usado toda mi vida, y dije que no. Porque en algún rincón de mi cabeza, la voz de Ellen seguía ahí, imprudente. Si gastaba ese dinero en mí, ¿no sería eso prueba de que tenía razón sobre mí? Así que hice lo único que tenía sentido para un hombre que ya había dado su vida por su hija. Guardé cada dólar en un fideicomiso discrecional para gastos, cerrado, protegido, administrado solo por mí, programado para liberarse en sus hitos, su cumpleaños número 25, su boda, una casa algún día si ella quería. Seguí trabajando, acepté un oficio después de la fábrica, trabajo con maquinaria de precisión, horario fijo, nada ostentoso. Mantuve el mismo apartamento de una habitación, conducía un Chevy Malibu usado con 140,000 millas que yo mismo mantenía porque me negaba a pagarle a un mecánico por un trabajo que podía hacer con mis propias manos destrozadas. La gente probablemente pensó que era tacaño. Que lo piensen. La verdad es que estaba ahorrando cada dólar que nunca gasté para una chica que para entonces apenas podía soportar mirarme. Ellen se volvió a casar cuando Lauren tenía 17 años. Eden Hill, un charlatán, siempre con chaqueta incluso un martes, conducía coches de lujo alquilados que cambiaba cada 2 años como si fueran zapatillas deportivas, se hacía llamar empresario, que, según mi experiencia,
Es lo que dicen los hombres cuando en realidad no tienen un negocio. Al principio no me pareció gran cosa, pensé que era inofensivo, encantador, sí, como un vendedor de coches usados, pero inofensivo. También me equivoqué en eso. Cuando Lauren tenía 20 años, Aiden empezó a interesarse de verdad por sus finanzas. No por las mías, sabía que yo mantenía el fideicomiso bien protegido, no iba a engañarme en ese sentido, sino por su futuro acceso a él. Empezó a hablarle de proteger su herencia, de posicionarse bien antes de recibirla. Posicionarse bien, eso es cosa de un tipo que nunca ha tenido ni un céntimo propio para invertir. Una noche, él le explicó unos papeles, ahora lo sé, hechos a posteriori, papeles que usaban la distribución futura de su fideicomiso como garantía para un préstamo comercial que necesitaba para un negocio que nunca existió como él lo describió. Le dijo que era rutinario, que era seguro, que tenía que firmarlo para proteger lo que le correspondía. Ella confió en él. Para entonces, estaba desesperada por impresionar a la familia con la que se iba a casar, los Werner, gente adinerada de Cincinnati, que la observaban como si fuera una acción que aún no habían decidido si comprar. Así que firmó. Ella no tenía ni idea de lo que estaba firmando, y yo tampoco tenía ni idea en ese momento de lo que él estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, sobre los cimientos de un fideicomiso por el que yo había sufrido tanto. Allí estaba yo, sentada en el suelo de mi oficina, con esa foto en la mano, un helado de vainilla, su mano en la mía, las dos riendo fuera de Agonises Brothers. Y por un segundo, me permití estar allí, me permití recordar cómo me sentía antes de todo esto, antes del hospital, antes del abogado de Ellen, antes de una sala de degustación llena de extraños viendo a mi propia hija decirme que mis manos eran una vergüenza. Le di todo lo que me quedaba, y ella lo ignoró como si nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, el tiempo suficiente para que la luz de afuera se volviera naranja, luego gris, y casi desapareciera. Sonó mi teléfono. Miré la pantalla, un número que no reconocía, con el prefijo de Cincinnati. Casi no contesté. Un hombre que salva la vida de su hija gratuitamente no salvará su boda por una mentira. Eso fue lo que decidí, sentado allí con el teléfono vibrando en mi mano, la habitación a mi alrededor sumida en la oscuridad, salvo por el brillo de la pantalla. Quiero que recuerdes esa frase, porque todo lo que sucede después se deriva de ella. Contesté. ¿Señor R.S.? Una voz femenina, joven, un poco apresurada. Hola, soy Becky, la coordinadora de eventos del lugar donde se celebrará la boda de su hija. Siento mucho molestarlo, sé que es tarde. Aquí vamos. Siento mucho molestarlo, repitió, pero tenemos algunos problemas con el pago final. La transferencia bancaria automática de la oficina de su abogado no se procesó esta tarde, y el banco nos notificó que la fuente de fondos ha sido bloqueada por completo. La madre de la novia dijo que lo llamara directamente y que usted se encargaría. ¿Está todo bien? Me senté allí en el suelo de la oficina, con esa vieja foto de Lauren todavía en la otra mano, helado de vainilla goteando por el puño de una niña de 9 años congelado para siempre en un momento Kodak. Miré mis nudillos marcados por las cicatrices que apretaban el teléfono. ¿Está todo bien? Casi me reí, casi. En cambio, salió algo bajo y cansado, un sonido que no reconocí como mi propia voz. No, dije, no todo está bien. Silencio al otro lado de la línea. Podía oír una impresora funcionando en algún lugar de su oficina, el zumbido de las luces fluorescentes. Cancela la reserva, dije. La oí contener la respiración. Yo, lo siento, señor. Cancelala, todo. Señor R.S., el contrato está a su nombre. Su voz se aceleró ahora, el pánico de alguien que sabe que está a punto de dar malas noticias a la persona equivocada en el momento equivocado. Si cancelamos ahora, se pierde el depósito, esos son más de $40,000. Lo sé. Señor, creo que no lo entiende, eso no es reembolsable. Una vez que procesemos esta cancelación, no hay, lo sé, repetí, más calmado esta vez, casi con suavidad. Cancélelo de todos modos. Y colgué. No llamé a Lauren.
No llamé a Ellen. Me senté allí en la oscuridad con una fotografía de hace 10 años y dejé que el silencio hablara por mí. ¿Quieres saber algo? Esa fue la primera vez en 15 años que sentí que tenía el control de algo. No rabia, no venganza, todavía no. Esa palabra se usa con demasiada ligereza, y esto no se trataba de venganza, no en ese momento. Se trataba de un hombre que finalmente levantó la mano y dijo basta. $40,000 perdidos, así sin más. Y ella ni siquiera sabe qué pasó todavía. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo de lo que había hecho, quiero ser muy claro al respecto. Dormí bien con la decisión. Lo que me mantuvo despierto fue la espera de que el teléfono volviera a sonar. No sonó esa noche. Sonó a las 7:14 de la mañana siguiente mientras estaba de pie en la encimera de la cocina comiendo un tazón de avena Cincinnati, nada sofisticado, solo avena y un poco de canela, el mismo desayuno que he tomado desde que Lauren usaba pañales. El nombre de Lauren iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sobre todo para ver si me temblaba la mano. No me tembló. Papá. Su voz era tensa, aguda, la voz de alguien que tampoco había dormido. Papá, ¿qué hiciste? El lugar llamó a mamá, dijeron que la reserva está cancelada, dijeron que tú les dijiste que la cancelaran. Es eso. Papá, es verdad. Ahí está. ¿No estás bien? No siento lo de la degustación. ¿Solo que le hiciste a mi boda? Es cierto, dije. ¿Por qué harías eso? Su voz se quebró, y por medio segundo casi sentí el viejo impulso, el instinto que había dominado mi vida como su padre, arreglarlo, mejorarlo, pedir perdón incluso cuando no eres tú quien hizo nada malo. No pedí perdón. Me dijiste que me sentara en la última fila, Lauren, dije. Solo te estoy dando un poco más de espacio ahí atrás. Se quedó callada. Podía oír su respiración, corta e irregular, y en algún lugar detrás de ella, la voz de Ellen, amortiguada, preguntando qué estaba pasando. Estás siendo cruel, dijo Lauren finalmente. Cruel. Esa palabra aterrizó en algún lugar detrás de mis costillas y se quedó ahí, fea y pesada. No, cariño, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estoy terminando. Colgué antes de que pudiera responder. Aquí hay algo que deben saber sobre un fideicomiso discrecional para derrochadores, amigos, es una bóveda legal. Lo creé para proteger a Lauren de otras personas y, si soy honesta, de mi propio instinto de darle todo. Como es discrecional, significa que tengo la última palabra sobre cada dólar que se gasta, todo pasa por mí. Pero Aiden era astuto. Había convencido a Lauren para que firmara un montón de papeles hace un año, usando sus futuros pagos por hitos como garantía para un enorme préstamo comercial que estaba solicitando. Aquí está el truco, un banco no acepta un fideicomiso discrecional como garantía a menos que el fiduciario, es decir, yo, lo firme. Aiden sabía que me negaría. Así que hizo lo que hacen los estafadores desesperados, falsificó mi firma en los documentos de la garantía. Pensó que usaría los regalos de la próxima boda para saldar la deuda antes de que nadie se diera cuenta. Se equivocó. El lunes por la mañana, llamé a mi abogado, David Finch, y le pedí que congelara todos los pagos de la boda. Para el miércoles, la cadena de acontecimientos se desencadenó. La floristería, el DJ y la empresa de catering se toparon con un muro, sus facturas fueron rechazadas por falta de fondos. Pero no me detuve ahí, también retiré el respaldo fiduciario del préstamo puente de Canwell House que estaban utilizando para vivir por encima de sus posibilidades. En lugar de llamarme para preguntar qué sucedía, Ellen y Lauren decidieron hacerlo público. Mi vecina, Killian, llamó a mi puerta el jueves por la noche con el teléfono en la mano, como si fuera una bomba. Ellen se había puesto dramática, con luz de anillo, isla de cocina y lágrimas a la vista. Etiquetó a grupos comunitarios locales de Cincinnati y a las páginas de negocios de la familia Werner, secándose las lágrimas y diciendo, el padre biológico de mi hija está reteniendo su boda por pura envidia porque otro hombre la acompañará al altar. Es un amargado y controlador.
Incluso fijó un comentario en la parte superior: los Werner son de la vieja aristocracia y tienen abogados por todas partes, lo veremos en los tribunales. Internet hizo lo de siempre, cientos de desconocidos me llamaron monstruo. Pero Ellen cometió un error fatal. Al etiquetar los perfiles públicos de los Werner, provocó una pelea callejera desagradable y de mal gusto que afectó directamente a una familia que valora mucho su privacidad. Creía que los estaba usando en mi contra, pero en realidad se aseguró de que la dejaran en paz. Y entonces la trampa se cerró. Cuando el pago automático del préstamo puente para su casa fue rechazado el martes, el Departamento de Cumplimiento del banco activó una alerta inmediata. Un auditor humano revisó el expediente para averiguar por qué un fideicomiso multimillonario no había realizado un pago. Examinaron el expediente del préstamo comercial de Aiden, revisaron la firma en la garantía y luego llamaron a mi abogado para verificarla. David echó un vistazo al documento falsificado y les dijo la verdad: Jack Reese nunca firmó esto. Para el miércoles por la tarde, ya no era una disputa familiar, sino una investigación federal por fraude bancario. El banco congeló las cuentas de Aiden y exigió el pago inmediato de todo el préstamo comercial. Al mismo tiempo, David aplicó las cláusulas de penalización del préstamo puente para la casa. La cuota de su hipoteca se triplicó de la noche a la mañana, dándoles 30 días para pagar o desalojar la vivienda. Aiden Hill, un hombre de negocios de verbo fácil, se enfrentaba a un impago de un préstamo federal y al desahucio en una casa que no podía permitirse, sentado junto a una mujer que acababa de destrozar la reputación de su exmarido en Internet por una boda que ya no tenía lugar. No te voy a mentir, una parte de mí, una pequeña y fea parte humana, sintió algo parecido a la satisfacción estando allí. Pero sobre todo, me sentía cansado. Quiero que entiendas algo sobre este periodo, porque es fácil hacer que parezca que yo era una especie de genio del mal sentado en una habitación oscura moviendo los hilos con una sonrisa maliciosa. No fue así, sobre todo hubo silencio. Fui a trabajar, al taller de maquinaria de precisión en Blue Ash, como siempre, fiché, hice mi trabajo, me concentré en lo mío y volví a casa. Un par de noches de esa semana pasé por Skyline y Meniri, me senté solo en la barra con un sándwich triple y un perrito caliente, porque hay cosas que uno hace solo para recordar lo que se siente al estar normal. No revisé Facebook, Killian lo hizo por mí, que Dios la bendiga, apareciendo en mi puerta cada 2 días con actualizaciones que nunca pedí, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Borraron el segundo video, me dijo un viernes, el de los Werner. Eso es tan típico de Jack. Me miró como te mira la gente cuando intenta averiguar si estás bien. ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Pensé en aquella mesa de degustación, en la cara de Lauren cuando miró mis manos como si fueran de una desconocida, en 25 años de sábados, helado de vainilla, una niña pequeña sobre mis hombros gritando: ahí está mi héroe, a un muelle de carga lleno de tipos que lo creían tanto como yo. Lo estaré, le dije a Killian. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Porque en algún lugar más allá de Kenwood, una casa estaba a punto de perder su financiación, un lugar para bodas ya había perdido su depósito, un padrastro estaba a punto de perder mucho más que un Cadillac alquilado. Y ninguno de ellos vio lo que venía después. Mi teléfono vibró en el mostrador, un mensaje de texto, sin nombre, solo un número que reconocí como el de la hermana de Ellen, alguien que no me había hablado directamente en casi una década. Jack, tienes que ver esto, llámame. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Sea lo que sea, pensé, no van a ser buenas noticias. Tomé el teléfono y marqué. Si me han estado escuchando por un tiempo, dejen sus comentarios, denle a me gusta y no olviden suscribirse. Algunos hombres piden limosna de rodillas. Mi hija lo hizo en mi sala, y aún recuerdo cada palabra. Quiero que reflexiones sobre esto un momento, porque a mí me costó mucho asimilarlo. Permíteme retroceder. Esa llamada de la hermana de Ellen, una mujer llamada Peggy de la que no había sabido nada desde quizás 2015, fue la primera ficha de dominó que no empujé yo mismo, esa simplemente cayó sola. Jack, soy Peggy, dijo cuando le devolví la llamada, con la voz tensa y apresurada. Probablemente no debería llamarte, Ellen me mataría, pero alguien tiene que hacerlo. Peggy,
¿Qué pasa? Aiden se ha ido. Me senté en el taburete de la cocina. ¿A dónde se ha ido? Nadie lo sabe. En el instante en que los auditores del banco detectaron la firma falsificada y congelaron sus cuentas, supo que todo había terminado. Hizo la maleta esa misma noche y se marchó sin decirle ni una palabra a Ellen. Ella se despertó con el armario vacío y la casa rodeada de investigadores federales que le estaban entregando una orden judicial. Sabía que le iban a imputar cargos por fraude, Jack, pero huyó antes de que pudieran esposarlo. Un cobarde total, huye en cuanto se le acaba el dinero. Lo predije desde el primer día y todavía me arrepiento de haber acertado. ¿Y la casa? Pregunté, ya lo sabía. El aviso de impago llegó el jueves, tienen 30 días antes de que el banco inicie el proceso de ejecución hipotecaria. Bajé la mirada hacia mi propia mano, apretando el teléfono, con los nudillos marcados por cicatrices, la piel tensa y brillante, la misma mano a la que habían llamado fea en una cata de vinos hacía menos de un mes. Estas manos pagaron por esa casa, y el hombre que las consideró lo suficientemente bellas como para acompañar a mi hija al altar la abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. ¡Qué curioso! Gracias por avisarme, Peggy, dije. Jack, vaciló ella, ¿vas a ayudarlos? No respondí a esa pregunta. No porque no supiera la respuesta, sino porque aún no estaba preparado para decirla en voz alta, ni siquiera a Peggy. Simplemente le di las buenas noches y colgué. Me enteré del resto por Killian, igual que de todo lo demás ese mes, Dios bendiga la adicción de esa mujer a Facebook. Los Werner se enteraron de la investigación por fraude esa misma semana. Ciudad pequeña, recuerden, todo el mundo está a una llamada de cualquier otro, y las familias adineradas como los Werner tienen muchas llamadas a su disposición. Un padrastro bajo escrutinio federal por fraude bancario. Una campaña de desprestigio público que se ha descontrolado y que ahora parece menos una indignación justa y más una familia que se desmorona en tiempo real en Internet, un lugar de celebración cancelado, un fideicomiso congelado que claramente había estado financiando todo su estilo de vida. Nada de eso funciona bien en el club de campo. El novio, un chico bastante simpático por lo poco que había visto de él, aunque claramente criado por gente que valoraba la imagen, llamó a Lauren un domingo por la tarde. Killian no me consiguió la transcripción de esa llamada, pero oí lo suficiente de segunda mano como para saber cómo fue. Su familia había decidido que el riesgo para su nombre no valía la pena. Las familias políticas de Ohio no sobreviven a los escándalos por asociación, sino alejándose rápidamente de ellos, con una declaración pública limpia deseándole lo mejor a la joven y sin volver a mencionar jamás las palabras fraude, demanda o fideicomiso. La boda se canceló. Así, sin más, se esfumaron los $100,000 de la boda, el prometido, el padrastro, la casa a punto de desaparecer, y en cada una de esas cosas mi nombre estaba escrito en algún lugar, sosteniéndolas todo el tiempo hasta que dejé de sostenerlas. No voy a fingir que no sentí nada al oírlo, pero no era alegría, ni satisfacción, en realidad. Era algo más silencioso y pesado. Era como ver caer un castillo de naipes cuyos cimientos yo mismo había construido y por el que nunca recibí agradecimientos. Era martes por la noche, unas 3 semanas después de aquella catá, cuando oí que llamaban a la puerta de mi apartamento. Lo supe antes de abrir, siempre hay una parte de uno que lo sabe. Abrí la puerta y allí estaban, Ellen y Lauren, de pie en el pasillo de mi modesto edificio, con un aspecto tan alejado de aquella sala de catas en Indian Hill como 2 personas podían estarlo. El maquillaje de Ellen estaba corrido, el pelo recogido, desaliñado en lugar de peinado. Lauren parecía no haber dormido en una semana, con los ojos hundidos y las manos temblando ligeramente a los lados. Las manos que solían sujetar las mías los sábados, ahora eran las que temblaban. Jack. La voz de Ellen se quebró al pronunciar mi nombre. ¿Podemos pasar? Hace un mes me llamó acosador celoso en Internet delante de miles de desconocidos. Ahora está en mi pasillo pidiendo permiso para entrar. Di un paso atrás y los dejé entrar, no porque les debiera nada, sino porque, fuera lo que fuera que iba a decir, quería decirlo sentado, y quería que me miraran a los ojos mientras lo hacía. Se sentaron en mi sofá, un sofá pequeño,
de segunda mano, nada lujoso, el tipo de sofá que probablemente les avergonzaba más que mis propias manos. Me senté frente a ellos en la única silla que tengo, la que tiene reposapiés, y esperé. He esperado 15 años por esta conversación, puedo esperar un minuto más. Lauren se quebró primero. Se deslizó del sofá hasta arrodillarse en el suelo de mi sala, y quiero decirte que eso no me afectó, ver a mi propia hija arrodillarse frente a mí, pero mentiría si dijera que no. Papá, por favor. Su voz era cruda, quebrada. Sé que estás enojado, sé que te lastimé. Enojado no alcanza a describir lo que siento, cariño, pero continúa. El local se ha ido, la casa, vamos a perder la casa. Aiden se ha ido, papá, simplemente se marchó, ni siquiera se despidió, y yo no. Se detuvo, presionando sus manos temblorosas contra su rostro. Los federales vinieron a casa, papá, dijeron que falsificó tu firma, dijeron que robó mi futuro. Me usó para cometer fraude bancario, y ahora lo he perdido todo, no sé qué hacer. Por favor, libera el fideicomiso, por favor. Ellen también lloraba ahora, en silencio y con control, ese tipo de llanto ensayado que había funcionado con mucha gente antes que yo. Jack, te lo suplicamos, no tenemos a dónde ir. No tienes a dónde ir. Hace 20 años, yo tenía quemaduras de tercer grado en ambos brazos y tampoco tenía a dónde ir, nadie se arrodilló en mi suelo por mí. No dije nada de eso todavía, dejé que el silencio se asentara, pesado, mientras Lauren lloraba en mi alfombra. Y entonces lo dijo, lo que no vi venir, incluso después de todo. Recuerdo los sábados, dijo, apenas por encima de un susurro, mirándome con ojos que por un segundo parecieron los de la niña de 10 años que solía ir a hombros a la heladería. Recuerdo el olor a vainilla, recuerdo. Se detuvo. Vamos, dilo, termina la frase. Abrió la boca, la cerró, algo se movió detrás de sus ojos, algo viejo, algo enterrado bajo 15 años de la cuidadosa reconstrucción de su madre. Y durante un segundo entero, pensé que por fin iba a decirlo. Recuerdo lo que pasó en la fábrica, recuerdo lo que hiciste por mí. No lo dijo. En cambio, bajó la mirada a la alfombra, y lo que casi había aflorado volvió a su sitio. Ella lo sabe. En algún lugar de ahí, debajo de todo lo que su madre construyó, sabe exactamente lo que esas manos hicieron por ella, y aún no puede decirlo en voz alta, ni siquiera ahora, ni siquiera de rodillas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se cerró por completo. Me puse de pie, despacio, sin prisa, como te pones cuando has aceptado una decisión en lugar de reaccionar a ella. Caminé hasta la mesita junto a la ventana, la de 2 sillas donde desayuno sola casi todas las mañanas, y me senté. Las miré a ambas, todavía en mi sofá y en el suelo, y esperé a que Lauren levantara la cabeza para mirarme. Entonces puse las manos planas sobre la mesa, ambas, con las palmas hacia abajo, marcadas por cicatrices, brillantes y retorcidas, justo ahí a la vista, donde nadie podía apartar la mirada. Dijiste que mis manos eran demasiado feas para el día de tu boda, dije. Mi voz no tembló, quiero que quede constancia, no tembló en absoluto. Pero estas manos son la única razón por la que todavía tienes cara para llorar ahora mismo. Lauren hizo un sonido como si le hubieran sacado el aire de la boca. Te salvé una vez, cariño, dije. No te salvaré otra vez. Nadie se movió. Ellen se había puesto completamente pálida, con la mano sobre la boca. Lauren simplemente se quedó arrodillada en mi alfombra, mirando mis manos sobre la mesa como si las estuviera viendo, viéndolas de verdad, por primera vez en toda su vida. 25 años de sábados y helados, y un acuerdo del que nunca gasté un centavo, y tuvo que estar de pie sobre los escombros de todo lo que construí para que finalmente mirara estas manos y entendiera lo que realmente significan. Demasiado tarde, cariño, demasiado tarde. Me puse de pie. Pasé junto a ellos dos, junto al sofá, junto a 25 años de una vida que había construido con tanto esfuerzo, y me acerqué a la ventana. Cincinnati seguía su curso nocturno, las farolas parpadeaban a lo largo de la avenida Erie, el perro de alguien ladraba 2 pisos más abajo, la vida cotidiana seguía su curso, cotidiana e indiferente a lo que acababa de suceder en mi sala.
Oí a Ellen detrás de mí, con la voz quebrándose. Jack, por favor, no tenemos dónde. No me giré. Extendí la mano y cerré la cortina. Los oí quedarse sentados un momento más, en el silencio particular de dos personas que se dan cuenta de que ya no hay nada que decir que vaya a cambiar nada. Entonces oí el crujido del sofá, pasos, la puerta abriéndose y cerrándose. Silencio. Nada del drama de aquella sala de catas, nada de los vídeos, ni las luces de anillo, ni las acusaciones, solo silencio. No los vi marcharse. Me quedé un buen rato junto a la cortina cerrada, con las manos marcadas por las cicatrices apoyadas en el alféizar, y dejé que el apartamento se quedara en silencio a mi alrededor. Te contaré el resto rápidamente porque te has ganado el final, y no creo en alargar las buenas noticias más de lo que creo en alargar las malas. Ellen y Lauren se fueron de la casa en menos de un mes. Como era un préstamo puente sin garantía y no una hipoteca estándar, el banco actuó con rapidez, dándoles 30 días para desalojar antes de cambiar las cerraduras. Fue discreto y sin glamour, nada del revuelo en internet que acompañó a las acusaciones. La última vez que supe por Peggy, se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones en Norwood, modesto, sin nada de especial. El tipo de lugar en el que yo había vivido la mayor parte de mi vida adulta mientras ellas vivían en una casa colonial con piscina. Qué curioso cómo resultaron las cosas. Aiden nunca volvió a aparecer en Cincinnati. La noticia se extendió finalmente a través de la misma red de rumores de la ciudad que me contó todo lo demás. La investigación por fraude bancario se convirtió en cargos federales reales, fraude electrónico, falsa representación de garantías, toda la lista fea. Según las últimas noticias, estaba en algún lugar de Florida, viviendo con muchos menos lujos que en sus tiempos de Cadillac alquilado, esperando una fecha de juicio de la que no pudo librarse con palabras bonitas. Un cobarde hasta el final, ni siquiera tuvo el valor de afrontar lo que había construido. Los Werner nunca volvieron a hablar con Lauren, ni una llamada, ni un mensaje, nada más que un silencio limpio y bien orquestado por abogados, del tipo que las familias ricas dominan a la perfección. En cuanto al fideicomiso, nunca lo liberé, ni el dinero de la boda, ni el de la casa, nada de eso. David Finch lo reestructuró todo al final, lo aseguró aún más que antes con nuevas condiciones que garantizaban que nadie más que Lauren, como adulta que toma sus propias decisiones honestas, pudiera volver a tocarlo. Ni padrastro, ni madre, ni presión de la familia del prometido, solo ella, si alguna vez se gana el derecho a volver a merecerlo. Quizás algún día lo haga. Eso ya no depende de mí, depende de ella. En cuanto a mí, sigo viviendo en el mismo apartamento de una habitación cerca de R Avenue. Sigo conduciendo el mismo Chevy Malibu. Sigo trabajando en el mismo oficio tranquilo en Blue Ash. Sigo yendo a Skyline algunas noches a tomar un trío y un Coney, solo en el mostrador, como siempre. Larry me sigue llamando todos los años, como siempre, justo por el aniversario. La última vez que hablamos, dijo algo que se me quedó grabado. Lo hiciste bien, Reese, dijo. No lo de la boda, sino lo otro. Hace 20 años, lo hiciste bien. Lo sé, Larry, siempre lo he sabido. Solo que al resto del mundo le costó un poco darse cuenta. Algunos sábados, cuando hace buen tiempo, sigo yendo a Agua Mrs. Brothers. Sigo pidiendo vainilla, aunque nunca me ha gustado, la verdad. Solo me gustaba verla comerla. Ahora me siento solo en el mostrador y miro mis manos, estas manos marcadas por cicatrices, retorcidas, feas, hermosas, y pienso en una niña de 10 años sobre mis hombros gritando, ahí está mi heroína. A un muelle de carga lleno de hombres que le creyeron completamente. Lo volvería a hacer, 1.000.000 de veces, lo volvería a hacer. Esa nunca fue la cuestión, nunca iba a ser la cuestión. La cuestión era si alguna vez sería lo suficientemente valiente como para darme las gracias. No lo fue, al menos no todavía. Pero estas manos ya no esperan. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos en la próxima.